Bien, en la Argentina de Cambiemos entre enero del 2018 y enero del 2019 se han perdido más de 260.000 puestos de trabajo en la Argentina registrados. Es un dato alarmante, esto se suma a los datos que dio la UCA en los últimos días y también al desempleo que anunció el INDEC la semana pasada, que asciende al 10,1%. Vamos a presentar a Alejandra Escarano, es economista, gracias Alejandra, y Sergio Chousa, es economista. A ver, Alejandra, estos números que generalmente nos preocupan a todos, siguen dando, sobre todo, muy negativo, ¿no?, para lo que es la sociedad en su conjunto. Sí, lamentablemente venimos con cifras muy malas. El desempleo creció, pasó a 2 cifras, estamos en el 10,1, en el 2015 era el 5,9%, casi que se duplicó en estos últimos 3 años y pico. Está muy mal el trabajo no registrado. Ayer la UCA hablaba de que el 49% de los trabajos en el 2018 fueron en forma precarizada o no registrada. El INDEC habla de un 35% y en el caso de las mujeres siempre es mucho peor porque, por ejemplo, la precarización laboral es más alta para las mujeres y bueno, todo esto condiciona obviamente la inserción de todos, pero sobre todo de las mujeres, en la posibilidad de conseguir un trabajo formal. No quiero dejar de marcar recién lo que mencionábamos, que cada 2 minutos se pierde un puesto de trabajo en la Argentina y es un dato de mucha preocupación. ¿Este dato puede revertirse, tiene que revertirse, viene acompañado al mismo tiempo de algo de generación de empleo o es sumamente alarmante? Es muy sintomático que el número agregado de los 268.000 puestos de trabajo en un año, dimensionándolo, poniéndolo en términos de minutos, es un puesto de trabajo cada 2 minutos. Ahora bien, esto es solamente el segmento registrado de las y los trabajadores, ¿no? En el segmento informal no tenemos una medición de puestos de trabajo, pero se calcula prácticamente que es 1 a 1, vis a vis, lo que se pierde en el sector privado registrado y lo que se pierde en el segmento informal. Ahora bien, esos son puestos de trabajo que son mucho menos estables, ¿no? Cuesta mucho más reconstituirlos. Actualmente estamos con los niveles de ingreso al mercado laboral del año 2002. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente los empresarios no amplían su dotación de personal. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no tienen una consideración de que la actividad económica puede llegar a repuntar. Y en el caso en el cual repunte, en una lógica muy de corto plazo, hay hoy en día una capacidad de recursos humanos ociosa muy importante. Sabemos que la gran porción de los empresarios argentinos toman la decisión del despido como una última instancia cuando ya no hay ningún tipo de posibilidad de solucionar la situación, cuando realmente la producción no tiene demanda y son muy reticentes a despedir. Ahora bien, a la hora de incorporar, estamos en los niveles de incorporación del año 2002, de la salida de la crisis, una de las crisis más brutales que tuvimos en nuestra Ahora, si uno sigue analizando y pone el foco en los trabajadores informales, más del 50% no tiene cobertura médica. No tiene cobertura médica y además tampoco aporta a la seguridad social. Todo el tiempo se habla de la sustentabilidad de la seguridad social y obviamente uno de los principales escollos que tiene la seguridad social en nuestro país es que no se generen puestos de trabajo registrados. Y esto se agrava porque con la quita de las moratorias que plantea el actual gobierno, todos los problemas que tenemos en el mercado de trabajo se estarían trasladando a las jubilaciones. Si nosotros cortamos con las moratorias vamos a estar logrando que un montón de gente que accedía a la jubilación el año pasado, en el 2018, el 53% de los nuevos jubilados fue a través de una moratoria. Entonces, si quitamos las moratorias, le estamos quitando la posibilidad del 50% de los trabajadores de poder jubilarse. Todos vemos el escenario del mercado laboral que deja la administración de Cambiemos después de estos 3 años y medio, y es realmente catastrófico. La pérdida de puestos de trabajo, el reemplazo de los pocos puestos de trabajo que se crearon saliendo del rubro industrial y pasando a trabajo precario, de muy poca especialidad. Realmente es dramático el mercado laboral, pero yo lo que le quería preguntar a los economistas que nos visitan es ¿qué pasó para que el kirchnerismo, que sin lugar a dudas fue exitoso en incorporar personas al mercado de trabajo, en generar una mayor empleabilidad, fuese tan malo en términos de la productividad de esos empleos, es decir, de la productividad también de las empresas? Porque convengamos que los ciclos económicos suceden y que puede haber etapas de recesión, de destrucción del empleo, pero no de este volumen, quizás, si las empresas hubieran tenido mayor competitividad. Es decir, si en lugar de tener, por ejemplo, grandes ensambladoras en Tierra del Fuego, hubiésemos tenido mayor integración, si las terminales automotrices hubieran tenido mayor participación de componentes nacionales,
¿Qué pasó en qué falló el kirchnerismo en definitiva para dejar un mercado laboral tan desguarnecido y tan sujeto a esta destrucción total que generó el macrismo? Sí, yo creo que primero todo hay que problematizar la cuestión de la productividad, no solamente pensar en términos tan eficientistas. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en, posibilidades de alcanzar nuevos mercados de exportación, posibilidad de alcanzar eslabones cada vez más dinámicos de producción, la verdad es que nuestra economía es una economía de tamaño medio y tal vez solamente pensar en términos de su mercado interno no tiene la escala suficiente como para tener ese grado de competitividad como si tiene la economía estadounidense, como si tiene la economía china u otras economías. Pero por otro lado, el aspecto de productividad y competitividad, ¿para qué, no? Si pensamos, yo creo que la principal asignatura pendiente definitivamente es la de la formalización de los puestos de trabajo, que le dan una mayor pátina de estabilidad y de jerarquización también en términos salariales. Ahora bien, hay determinados regímenes especiales, como fue el régimen de Tierra del Fuego, que tenía más una motivación en términos de darle capilaridad a la densidad poblacional, generar posibilidades de empleo en sectores donde difícilmente por una cuestión eminentemente geográfica se iba a radicar el capital privado. Entonces, me parece que no se puede pensar competitividad y productividad sin enmarcarlo en un modelo de desarrollo específico. Ahora, cuando pensamos competitividad solamente en términos de costo de la mano de obra, costo salarial o simplemente maximización de los márgenes empresarios, caemos en una visión un poco simplista, como la que se vino dando ahora, ¿no? Donde pensamos que devaluando los salarios, bajando los salarios en dólares, van a venir las inversiones, cuando sabemos que hay una amplitud muy importante de componentes que motivan la inversión en las economías en desarrollo. No es menos cierto que el empleo que era más formal en el gobierno anterior, esa protección no fue suficiente para ponerlo a salvo de esta etapa, porque convengamos que lo que se destruyó fue empleo estable, fue empleo formal, fue empleo en blanco, con aporte. Es decir, no es que en esta etapa se destruyó pura y exclusivamente el trabajo no registrado. Entonces, no fue tan eficiente la etapa anterior como para generar esta salvaguarda que era necesaria para el empleo. Mira, yo creo que siempre la productividad obviamente se puede mejorar y siempre es un objetivo de todos hacerlo, pero me parece que las pérdidas de empleo que tuvimos en los últimos 3 años tienen que ver con otros componentes. Está claro que hubo un modelo totalmente financiero donde las inversiones, las pocas que llegaron, fueron al sector financiero, y además hubo un claro intento de destruir la industria. Lo vemos no solamente por los datos de empleo, vas a capacidad instalada y cada 10 máquinas, 4 están paradas, vas a la producción industrial y hace 10 meses consecutivos que cae. Entonces me parece que tiene que ver más con la macroeconomía que específicamente con el mercado de trabajo. Me parece que hay que buscar ahí la explicación de la caída de los puestos de trabajo y no tanto en lo que había hecho el gobierno anterior. Florencia, vos recién mencionabas uno de los datos que cuando se dio a conocer, por supuesto, genera también mucha preocupación, que tiene que ver con las mujeres, que somos las más perjudicadas cuando uno habla de desempleo. No es novedoso tampoco, pero sí quiero saber si en comparación con otras evaluaciones, en esta etapa la mujer aún es más perjudicada que en otros procesos cuando uno está hablando del desempleo en la Argentina. Sí, porque siempre cuando hay ajuste hay más personas que salen a buscar trabajo y en general las mujeres son las que acceden a peores trabajos porque requieren más horas de cuidado en su casa, entonces pueden destinar menos horas para el trabajo productivo y remunerado. Y bueno, y ante las crisis son las que, la crisis siempre pega más en las mujeres. Y bueno, hace un año que tenemos un ajuste muy importante y está pegando mucho en las mujeres. Lo de las moratorias que hablábamos hace un ratito también pega específicamente en las mujeres. El 86% de las mujeres se jubila a través de una moratoria. Solamente el 14% de las trabajadoras llegan a cumplir los 30 años de aportes. Entonces, me parece que hay muchísimo por hacer en el mercado de trabajo antes de cortar las moratorias. Me parece que es ahí donde hay que apuntar. Sergio, hago un paréntesis sobre este tema, pero otro de los temas que tenemos que conversar es Alberto Fernández y el FMI. ¿Qué le va a plantear Alberto Fernández a Roberto Cardarelli, que es el representante del organismo internacional en la Argentina? A ver. No sé qué le va a plantear, no sé qué está de Alberto Fernández, pero sí lo que creo es que manifestó una postura... Bueno, pero conoces el pensamiento, a eso me refiero. Sí, creo que manifestó una postura muy firme respecto de la responsabilidad del Fondo Monetario, ¿no? Porque cabe recordar que este acuerdo ya fue renegociado 2 veces. Originalmente el monto era menor, los desembolsos de parte del Fondo Monetario estaban mucho más distribuidos a lo largo del tiempo, no estaba todo tan concentrado en este 2019 que
no casualmente es un año electoral, y además, recordemos, se le dio el permiso al Poder Ejecutivo para poder liquidar parte de los dólares de la deuda en el mercado para abastecer las necesidades del mercado de fuga de capitales y demás cuestiones, pago de utilidades, dividendo y pago de intereses, ¿no? Un minuto, ya volvemos. Tenemos una información de último momento.